¿cuál sería la mejor forma de contribuir con la transparencia de las cuentas públicas y la calidad del gasto? Pues esta pregunta, que en extenso nos podría responder la contadora pública con maestría en Administración Financiera de la Universidad APEC y doble titulación en Alta Dirección Pública con el Instituto Ortega y Gasset de España y el Instituto de Altos Estudios en Ciencias Globales, especialista también en Administración Pública y Contrataciones y aspirante a integrar el Pleno de la Cámara de Cuentas. Hablamos de Tomasina Tolentino de Mackenzie, quien actualmente es director de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Hacienda. Tomasina, bienvenida a Eso No Tiene Nombre. Muy buenas tardes. Gracias, Miralba. Gracias, Cavada. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Un placer. Gracias. ¿Cuántos estudios usted tiene, Tomasina? Una cosa tremenda. Un poquito, pero me falta mucho más por aprender todavía. El conocimiento, madre mía, renovarlo. Por eso hay hombres que le cogen miedo a las mujeres, terminan sabiendo más que uno y terminan de todo, pero eso es muy bueno. No, para nada, nos complementamos. Exacto. Así mismo es. Esa es la actitud, Tomasina. Tomasina, ¿cuál es la mejor forma de contribuir con la transparencia de las cuentas públicas y la calidad del gasto? Bueno, hay dos aspectos básicos que hay que considerar y la primera es rindiendo cuentas. Y cuando hablamos de rendir cuentas, no es solo que se publique una nómina, que se publique un estado de ejecución sobre el uso de los recursos públicos, sino más bien que se logren los objetivos y metas para los cuales fueron asignados esos recursos públicos, que si estamos hablando de salud, haya una disminución, por ejemplo, de las enfermedades que se dijo en la formulación presupuestaria que se iban a disminuir, que se erradiquen aquellas que se indicó que se iban a erradicar y así sucesivamente. Cada una de las instituciones que conforman el sector público deben de lograr esos objetivos y metas. Y entonces para eso está la Cámara de Cuentas, para hacer esa revisión en la cual pueda dar un dictamen sobre el uso de esos recursos en términos del buen uso, en primer lugar, en términos del logro de objetivos y metas y también en el cumplimiento de las normativas, que son los tres aspectos principales que tiene bajo su responsabilidad como ente superior en el control externo, la Cámara de Cuentas. Ya. Por cierto, Tomasina, siempre hemos discutido en nuestra sociedad, bueno, estamos abocados el próximo año, si Dios quiere, a hacer una reforma fiscal a partir de un pacto fiscal y es ahí donde va el tema. O sea, el pacto fiscal incluye reformar los tributos, o sea, por donde el gobierno recibe ingresos poniendo los impuestos, etcétera, etcétera, pero siempre hemos exigido que el gasto tenga una correspondencia importante para entonces uno nunca va a pagar impuestos de buena gana. Por muy demócrata que sea y muy universitario que seamos, ni nada de eso. El otro día se lo decía a un grupo de amigos porque había algún comentario con la DGI, acérquense a la DGI. La DGI no es un teatro, la DGI no es una playa, no es un resort, no, en todas las partes del mundo el que cobra impuestos cae mal, para que estemos claros. El IRS en Estados Unidos, la gente es como el diablo a la cruz, y la DGI también. Entonces, no, la DGI está para cobrar y ser con cobro, pues, y ahora viene el marbete y todo lo que sea. Ahora, pero exigimos un pacto fiscal que es transparente cómo se gasta el dinero. Recientemente el diputado José Horacio Rodríguez de Alianza País decía, bueno, hay una partida consignada a la OISOE para el año que viene. El presidente ha dicho que va a eliminar la OISOE, que había que haberla eliminado hace mucho tiempo, creo que en el 16 o algo por el estilo, por ley, pero no se hizo. Y decía, bueno, alguien tiene que explicarme, para explicarlo al electorado, por qué están pidiendo dinero. Es mucho dinero menos que el que estaba presupuestado el año pasado, creo que 6,000 millones menos, pero hay una realidad, hay obras que hay que concluir y que el INVI, que es el encargado de cerrar la OISOE, debe de concluir
con un presupuesto que le asignen hasta que cierre formalmente. Hay personas que hay que liquidar, personas que han trabajado en la OISOE por mucho tiempo, contratistas, etcétera. Eso es muy difícil de verificar desde una Cámara de Cuentas todo ese proceso para que no haya dudas al final, para que se pueda transparentar, para que el pueblo esté tranquilo. Lo digo porque a veces hay un caso y la Cámara de Cuentas dice, no tengo presupuesto para trabajar. ¿Cómo resolver esa independencia si no tengo presupuesto? ¿Cómo resolver que pueda acompañar el cierre de la OISOE como un organismo descentralizado para poder ver que eso se está haciendo bien? Sí, preguntas bastante interesantes. Y en primer lugar, los impuestos que hacía referencia, a nadie le gusta pagar impuestos, de ahí su nombre justamente, impuesto, es un impuesto. Sin embargo, estamos conscientes todos los ciudadanos que para que desde el Estado se pueda garantizar los derechos fundamentales de cada uno de nosotros, hay que pagar impuestos. Entonces la ciudadanía va a estar realizando su pago conforme, ¿verdad?, a ese deber ciudadano que tiene de pagar impuestos, si ve que el uso de estos recursos públicos, que se le da un uso correcto, que es legítimo y que además él forma parte de este proceso de revisión que debe hacer la Cámara de Cuentas. Como usted decía, ciertamente hay que asignar unos recursos a la OISOE, aún esté en proceso de disolución de esa institución. ¿Por qué? Porque hay contratos que estaban en proceso de ejecución y estas obras deben de terminarse. Si no, entonces estos recursos estarían siendo mal utilizados. Ahora bien, ¿qué se debe asegurar? Y esto debe de garantizarlo tanto el INVI como institución que va a asumir esta responsabilidad que anteriormente estaba destinada a la OISOE, y la Cámara de Cuentas deben de acompañar este proceso, porque no debe darse ni una sola contratación nueva. Estos recursos que han sido asignados deben de ser para la culminación de obras, por un lado, también para el cierre también de los contratos de bienes y servicios que estuvieran en proceso de ejecución, y también para garantizar los derechos adquiridos de cada uno de los servidores públicos que formaban parte de esta institución. Si cada una de las instituciones cumple con su rol, la ciudadanía va a pagar impuestos, y tenemos algunos ejemplos. En Ecuador, por ejemplo, la DGI hizo un trabajo maravilloso y tenía una campaña que se denominó Yo Amo a Ecuador, en el cual se mostraba el uso que se le daba a estos recursos públicos que pagaban los ciudadanos a través de los impuestos, y la gente se fue comprometiendo y entendía que era necesario pagar impuestos. Aquí debemos de llevar a eso también, y de ahí la importancia de que en este pacto fiscal que se va a realizar participen todos los sectores, el sector privado, el sector público, ¿verdad?, como ente regulador, y también la ciudadanía, para que conozca y vean en realidad el destino que se le va a dar a esos impuestos, a esos recursos que ellos van a estar pagando. Ya, Tomasina, le preguntaba ahorita por los recursos que se le asigna a través de la ley de presupuesto a la Cámara de Cuentas, que a veces no son lo suficiente. ¿Por qué no son suficientes? Quizás la gente no tiene una idea del rol de la Cámara de Cuentas en el funcionamiento del Estado, ¿no? La Cámara de Cuentas, ¿por qué decimos que es un organismo descentralizado? La escogen sus miembros el Poder Legislativo, y al final fiscaliza a todos, al Legislativo, al Ejecutivo y a todo el mundo. ¿Por qué no alcanza el dinero para hacer un trabajo eficiente en la Cámara de Cuentas? Bueno, yo creo que una forma de definirme es que yo soy un técnico, y los técnicos, al dar una opinión, debemos de tener algún sustento. Por lo tanto, hoy yo no estaría en capacidad de decirle si son suficientes o no los recursos de que dispone la Cámara de Cuentas. Ahora sí puedo decirle que para hacer un plan de auditoría integral que es necesario hacer, que incorpore a todos los órganos y entes que conforman el Sistema Nacional de Control y de Auditoría, entonces primero hay que hacer un diagnóstico y ver los recursos financieros, que son importantes ciertamente, pero más que eso, los recursos humanos, porque recordemos que
para ejecutar esos procesos de auditoría que debe llevar la Cámara de Cuentas, el ser humano debe de estar en el centro. Por un lado, los técnicos que van a realizar la auditoría, que deben de ser técnicos especializados y además multidisciplinarios, porque deben de primar, en primer lugar, contadores, porque es un examen de las cuentas públicas, pero si estamos hablando de una auditoría, por ejemplo, a la OISOE, por citar el caso que hemos visto, deben de haber ingenieros también que puedan hacer un análisis de las cubicaciones y que puedan ver si efectivamente la bulometría que se está cubicando es la correcta, por ejemplo. Entonces, antes de decir si los recursos son suficientes o no, hay que hacer ese diagnóstico inicial. Ahora, ¿qué sí le puedo garantizar? Que de ser elegida yo como parte de ese pleno, impulsaré grandemente la elaboración de ese diagnóstico y luego un plan que responda a esas necesidades. Si, por ejemplo, en el presupuesto que esté disponible para el año próximo, para el año 2021, y si tengo la dicha, pretendo ser parte de ese pleno, entonces tenemos que hacer un plan que responda a las necesidades por un lado y a los recursos asignados. Pero si faltan más, hay mecanismos legales para solicitar y está el presupuesto reformulado, pero primero hay que mostrar resultados, porque no es solo decir no me alcanza, sino demuestra con resultado e informe fehaciente y que la ciudadanía vea que efectivamente los análisis son buenos. Entonces las autoridades competentes en materia de finanzas públicas van a hacer el aumento correspondiente en las partidas presupuestarias.